Vamos a especificarles un poco más de qué se trata todo esto que les contamos. Alerta máxima y riesgo inminente de apagón según Red Eléctrica. Bueno, pues hay variaciones bruscas de tensión en el sistema peninsular, lo que respecta a España, problemas también ligados al crecimiento de renovables que de momento parecen que no están siendo bien gestionadas y hay una petición urgente por parte de Red Eléctrica para la CNMC para poder cambiar todos esos protocolos operativos. El trámite express, esa consulta de la que hablan de manera pública, que se reducirá a 5 días. Es decir, que en 5 días volveremos a tener algo más de noticias en lo que respecta a ese posible segundo apagón del que vivimos el pasado abril. El Gobierno que pide reforzar la supervisión para poder evitar ese otro cero energético en la península española. Nosotros vamos a continuar poniendo el foco sobre este tema y lo voy a hacer con mi siguiente invitado del cierre de Wall Street, con Marcos Rupérez, ingeniero, consultor y profesor de OBS Business School. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería poner el foco sobre todo en esta noticia que tanto está sonando ahora mismo del posible segundo apagón. Marcos, ¿qué significa exactamente este riesgo inminente de apagón? ¿Estamos ante un escenario real de blackout otra vez? Bajo mi punto de vista no estamos bajo un escenario real de blackout. Lo que estamos es ante una red eléctrica alertando de que vuelve a haber ciertos problemas bueno, de alguna manera hemos tenido una mala experiencia claramente, que es un apagón. Hubo un Real Decreto que intentó lanzar el Gobierno que tenía medidas, algunas de ellas relacionadas al apagón, y de alguna manera no se aprobó, y Red Eléctrica lo que está diciendo es tenemos que tomar medidas o volver a pasar porque vuelve a haber variaciones en la tensión, que hay muchísimas veces variaciones en la tensión, ni mucho menos ahora está siendo dramático como fue previo al apagón, pero lo que está diciendo está volviendo a pasar, volvemos a tener un apagón si no tomamos medidas, y no hemos tomado medidas, pero medidas que se tomarán, o sea, y que además hay otras herramientas para que no haya apagón. O sea, apagón, bajo mi punto de vista, no va a haber. Marcos, quería preguntarte, ¿qué factores técnicos están provocando estas variaciones bruscas de tensión en la red? Bueno, los factores técnicos son siempre los mismos que se hablaron durante el otro apagón. Son las variaciones de voltaje son por corriente reactiva, que es un tipo de corriente, un tipo de corriente muy técnica, que tampoco conviene aquí que hablemos, y que eso lo gestionan bastante bien en las centrales convencionales, y las renovables no lo han gestionado hasta ahora, en parte porque no se les deja, en parte porque de alguna manera no hay un decreto que regule que lo puedan gestionar. Entonces, a más renovables metemos en la red, si no hacemos un decreto que las permita gestionarlo, más inestable es la red. Pero claro, no quiero dejar el mensaje de las renovables son el culpable, sino que las renovables, sin una ley que les permita aportar las mismas capacidades que aportan las tradicionales, sí, son un problema. Sí, pero si hubiera una ley sería mucho más problema, por lo menos. Marcos, ¿por qué no se adaptaron antes estos protocolos si algunos llevan más de 20 años sin modificarse, como ha informado Red Eléctrica? Para eso le tendrías que preguntar a los políticos o a las eléctricas. Pero la realidad es que hay intereses contrapuestos, como en todas las cosas. Entonces, en este caso hay, por un lado, intereses políticos. El decreto de apagones no se aprobó, pues por intereses políticos, no voy a meterlo en política, pero por intereses políticos cuando tiene medidas claramente beneficiosas. Y luego, por otro lado, por otro lado, por intereses técnicos, ¿no? En plan, si la regulación de voltaje en la red es una cosa que hacen las tradicionales y que se remunera. Entonces, si tú dejas que entren otras energías a hacer esa regulación de voltaje, parte del pastel de esa remuneración de voltaje, de reactiva o de voltaje, se la llevarán otros. Entonces, hay una reticencia por los que ya se llevan esa remuneración para que otros no lo hagan. Pero claro, cuando los otros, que son las renovables, entran en masa y no se les permite hacer eso, pues claro, la red se desestabiliza. Hay intereses económicos también, me refiero. ¿Qué margen podría tener el Gobierno y la CNMC para poder actuar con rapidez y evitar ese nuevo apagón? Que tú ya has dicho que claro, a mí, no crees a nivel técnico, o sea, claro, aquí me preguntas por un tema que no es mi expertise, ¿no? Al final, como qué margen tienen los políticos en el ámbito legal, ¿no? Esto es un ámbito legal y político, ¿no? Han llevado el examen Congreso y no se han aprobado. ¿Hay otras formas más directas y de urgencia para hacer lo mismo?
No soy experto en política, por así decirlo, pero ojalá las haya, porque hay cosas que hacer. O sea, hay cosas que hacer, mira, para que la red sea estable, lo que ha estado pasando recientemente es que estamos teniendo una inserción mayor, forzada, de gas natural, básicamente, ¿no? Para tener más cosas rodando que aporten estabilidad. Si quieres meter renovables, las cuales abaratan la energía, tienes que permitir que esos mecanismos de ajuste de la red, esos mecanismos de reactiva, se den. Y eso es un tema, vamos a decir, legislativo, político, normativo. Entonces, claro, una de las dos. Actualmente no está habiendo apagones y no hay riesgo aparentemente, o no demasiado, porque estamos sobredimensionando la cantidad de energías tradicionales que ponemos, pero eso encarece la energía. Entonces, si queremos mantener una senda de menos de renovables, no solo por CO2, sino por abaratar la energía de inserción de renovables, tenemos que poner los medios, y esos medios son técnicos y tienen que venir acompañados de legislaciones que los permitan. Entonces, ahora estamos un poco ahí en un impasse en el que seguimos con lo de antes, pero políticamente y normativamente no acaba de desatascarse en nuevas cosas que permitan, vamos a decir cosas en general, ¿no? Nuevas leyes y nuevas normativas que permitan a los agentes renovables integrarse mejor, como puede ser poner baterías, como puede ser tener mecanismos de regulación de voltaje, etcétera. Entonces, claro, estamos en ese atasco y yo entiendo, sobre todo, que esta llamada de atención de Red Eléctrica, recordemos que Red Eléctrica no deja de ser del gobierno, poco menos, porque la presidenta es del mismo partido del gobierno, pues yo creo que es como una especie de llamada de atención de, oye, que necesitamos esto, a ver si de alguna manera se aligeran los trámites políticos. Yo apostaría por ahí. Marcos, ¿crees que realmente podría repetirse ese escenario del 28 de abril en cuestión de días si no se actúa? ¿O qué podemos hacer para que esto no se dé así? Mira, si se repite lo del 28 de abril, entonces sí será culpa de Red Eléctrica. Entonces sí será, vamos a decir, una gañanada de Red Eléctrica. Porque lo que pasó el 28 de abril es que de alguna manera estábamos jugando muy cerca del borde, sin saber que el borde estaba cerca, o bueno, como nunca ha pasado, ¿no? Como llevamos 40 años y no se ha ido la luz, como la red eléctrica nunca ha bajado en 30 años, pues debe estar el borde más lejos, ¿no? Pero el borde estaba muy cerca y nos dimos cuenta el 28 de abril. Ahora ya sabemos dónde está el borde, ahora la red eléctrica ya sabe cómo ha de operar la red para estar lejos de ese borde. Si se vuelve a caer la red, será culpa de la red eléctrica. Eso, vamos, lo afirmo en este caso. Por lo tanto, no se va a caer, porque la red eléctrica hará lo que haga falta para que no se caiga. Operará la red artificialmente a costes más altos, insertando más gas, insertando más nuclear, insertando más tradicionales, mientras no tenga otras herramientas. Porque si Red Eléctrica tuviera otras herramientas para que las renovables pudieran aportar esa estabilidad, que no las tiene, porque los políticos no lo están haciendo, pues lo haría. Pero que se vaya a caer la red, Red Eléctrica tiene dos herramientas. La de ahora, que es meter más tradicionales, incrementando el coste y logrando entonces estabilidad, o la otra que podría ser más a futuro, que es permitir que las renovables hagan ciertas cosas como el ajuste de voltaje y de reactiva y mejorar la red eléctrica con baterías, con compensadores síncronos, con un montón de temas técnicos que no quiero aburrir, y entonces podríamos tener la vía de tener más estabilidad y probablemente menor precio, pero esa vía requiere de intenciones políticas que no están sucediendo. Entonces, pero como hay estas dos vías, lo que Eléctrica lo que va a hacer, porque si no sería culpa suya, es gestionar la red de una manera más cara, que es lo que está haciendo, insertando más gas. Y creo que, vamos, es que si lo vuelven a hacer, entonces sí que claramente sería su culpa. No creo que lo hagan. Estamos viendo ya cómo Red Eléctrica está pidiendo urgentemente a la CNMC para que cambie los protocolos operativos. ¿Podríamos tener noticias pues, a corto plazo, 5 días por lo menos? Es que no sé hasta qué nivel la CNMC tiene capacidad de cambiar esos protocolos operativos, ¿sabes? Lo que yo me refiero, soy una persona técnica y te digo que sí, hay que cambiar esos protocolos operativos. ¿La CNMC puede conseguir que se cambien esos protocolos operativos de todos los tipos? Pues de muchos tipos no, algunas cosas podrá hacer. Pero ya te digo que es que no estamos en riesgo. Es que esos protocolos operativos, esas cosas, cambiarían para poder operar la red con más renovables y seguridad. Si no se cambia nada, tampoco se va a cambiar la red. Lo que pasa es que tendremos una electricidad más cara en base a gas. Entonces, que es un llamamiento a la calma. Es un tema de coste, es un tema de evolución de la red eléctrica. Si queremos que la red eléctrica evolucione hacia menores costes y menor dependencia energética del exterior, porque recordemos que el gas se lo compramos a Rusia principalmente, el carbón igual, el uranio también actualmente, aunque podríamos no, se lo compramos fuera. Entonces, si quieres tener más independencia energética
y menos emisiones de CO2 también, lo que tienes que hacer es poner renovables. Y para poner más renovables tienes que hacer unas ciertas cosas que no se están haciendo. Mientras tanto, no pasa nada, no va a haber apagones, yo creo, sino simplemente tendremos una red más cara y más antigua. Es que no, tampoco hay tanto problema, es un tema más, por eso se lleva siempre un poco hacia la parte política e ideológica, ¿no? Porque es una línea A o línea B de camino, ¿sabes? No es riesgo, realmente. Pero entonces, ¿por qué los protocolos de seguridad eléctrica vigentes desde hace décadas no se han ido actualizando a tiempo? Bueno, pues porque hay intereses contrapuestos. Porque la gente propietaria de las centrales tradicionales prefiere que la red eléctrica dependa de ellos. ¿Sí? No sé si me explico. Si yo tengo una nuclear y yo soy el garante de la estabilidad de red único, siempre me necesitarán y por tanto mi negocio está garantizado. Ahora, si yo permito que otros aporten a la estabilidad de red, pues entonces está menos garantizado parte de mis ingresos, mi necesidad en el sistema. Y no estoy diciendo que las nucleares no sean necesarias, son necesarias, además de las renovables. Pero a más cabo yo suelto, a más permito a las renovables hacer cosas de las que yo hago, menos valor tengo yo en el sistema. No sé si me estoy explicando bien, pero es un poco complejo. Pero va por ahí, ¿no? Va por un equilibrio de poderes. Ru Pérez, ingeniero, consultor y profesor de OBS Business School, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y por aclararnos un poco a ver ese posible apagón del que ya des cuenta que no es posible que vaya a ocurrir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Posible es, pero no es probable. No es probable. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión esta noche. Que tengan muy buena noche. Espero que no se vaya mañana la luz, que entonces quedaré muy mal. Eso esperemos. Bueno, pues nosotros hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con mi compañero Enrique Castilla para destacarles los sonidos más relevantes del